Hoy vamos a tratar de realizar un estudio en base a un dibujo estructural de una pieza. Esta pieza es de una aspiradora, un anexo, que ciertamente se puede conectar, vale decir, tiene un pivote en los laterales y tiene una escobilla en su zona frontal. Entonces recuerden que primero para poder hacer el dibujo estructural hay que tratar de imaginarse en forma transparente cómo se van conectando estas distintas piezas. Aquí tenemos una pieza que va dentro del eje central, obviamente, pero tenemos una disminución en esta zona, prácticamente una zona circular que va a una zona rectangular y con una cabeza que se gira en 30 grados. Tiene un giro de 30 grados cuando queda en la posición frontal. Tenemos un elemento que es rectilíneo en esta zona, rectilíneo, 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 y se conecta con un cilindro, pero que la verdad es que si yo veo el ancho de esta zona con relación a esta zona, esto es más bien un cono. Entonces, inicialmente lo que debemos hacer para poder entenderlo es dibujar sus proyecciones ortogonales, para entender cuál es la relación de ancho, alto versus altura, analizar la pieza, segmentar la pieza. Como les digo, la idea es tratar de hacer un estudio. Entonces, inicialmente yo ya he hecho algunos bocetos previos para que nuestro video no se extienda en demasía. Entonces, claro, voy a inicialmente hacer las proyecciones ortogonales. Entonces voy a trazar una línea horizontal, como si estuviera viendo apoyado este objeto. Vamos a hacer un trazado en base a líneas auxiliares que iremos demarcando en posterioridad, continuas, para determinar, porque yo voy a establecer las alturas y voy a tratar de dibujarlas en esta zona y ir ubicando puntos estratégicos donde efectivamente la forma se le produce o se le genera alguna modificación, algún cambio interno de la pieza, algún cambio externo de la pieza. Recuerden que hay que tratar de dibujarlo en transparencia. Entonces ya sabemos que aquí tenemos un trazo recto, que las distancias más bien está contenido 3 veces. Hay un sinnúmero de dimensiones que yo ya he tomado visualmente. Pero ¿por qué marqué estas dos líneas? Porque en este punto, con relación al eje de esta zona, para eso me va a servir, se produce una disminución o una conexión del cilindro con el elemento más ortogonal. Entonces en ese punto se produce efectivamente una disminución o una conexión. Establecí una relación de disminución de los totales de la forma para visualizar el cono de la forma. Tomé una distancia total para encontrar un punto de intersección o donde se transforma de curva a recta. Y lo tracé. Llega hasta ese punto internamente de la cabeza. Como les digo, hay que dibujarlo completamente, en toda su transparencia. Y claro, puedo dejarlo como línea auxiliar, pero está en la zona interior. Tratando de que sea lo más rectilíneo posible. En esta zona, eventualmente, tengo que entender esta pieza. Inicialmente estoy viendo las relaciones de los totales, simplemente. Acá tenemos, como dije, en este punto tengo una inclinación de 30 grados. ¿Ya? Entonces, a partir de esa inclinación de 30 grados, como estamos en proyección ortogonal, voy a trazar una paralela en la zona superior. Voy a trazar una línea paralela en la zona superior.
estoy viendo la distancia de las cerdas con relación a los totales del objeto. Entonces, como les digo, he ido estableciendo un sinnúmero de marcas, de conexiones, para poder entender este objeto, trazándole cada una de las particularidades que tiene. Por ejemplo, fíjense como acá estoy haciendo un trazado de líneas para determinar la distancia en la cual voy a colocar las cerdas, y porque en ese punto se produce una disminución de la forma o un levantamiento de la forma. Y desde ese punto salen las cerdas a partir de una diagonal, llegando prácticamente al contorno externo. Tengo 4 cerdas en este sentido y 4 cerdas en el otro sentido. Pero de momento voy a dejar solamente hasta ahí esa forma, que ya me acomoda. Entonces, eventualmente, estas distancias son las que yo voy a ahora inclinar. Y inclinar, digo, porque voy a tener que establecer ciertos parámetros de distanciamiento, de medida, para empezar a definir ese cuerpo, trazar, por ejemplo, esa distancia de disminución en esta distancia de disminución. ¿A qué me refiero? A que yo efectivamente volví a hacer un trazado auxiliar. Coloqué el elemento rectilíneo en la base rectilínea. Por lo tanto, acá yo tengo este elemento rectilíneo que se conecta la zona posterior con este vértice interior. Allí tendría el término de la pieza interna. Marqué ese punto de conexión, marqué las alturas y voy definiendo con relación, insisto, simplemente a entender la estructuración ortogonal. Aquí tengo el punto de culminación, aquí tengo el punto de nacimiento, aquí tengo el eje central que está desplazado. Y luego me voy a centrar obviamente en la cabeza, replicando el elemento proporcional en un ángulo de 30 grados. Como habíamos dicho inicialmente, 30 grados, aquí tengo 30 grados. La distancia de salida es la distancia que yo voy a considerar en el momento de rotación del pivote. Entonces voy a simplemente, nuevamente estoy remarcando para que ustedes logren visualizar en forma correcta el dibujo, que yo les insisto, yo hice un boceto previo, para poder entender la pieza y poder, solamente se apoya en este punto y se apoya en su base, porque la cabeza, ya les explicaré que tiene otro ángulo de conexión, de disminución en términos de distancia. Lo tenemos aquí, lo tenemos acá, tenemos esta conexión, y si quisiera, claro, de momento, para entender al punto de origen, el punto de conexión que está más bajo, y claro, en este punto estaría un pivote de la forma, internamente. Y la cerda, dijimos que si logro tener la distancia completa, yo ya sé, porque voy a marcar y puedo trazar efectivamente a partir de un eje central, voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son las cerdas que determiné. Voy a visualizar en la pieza los anchos para luego representarlos en mi dibujo.
voy a partir y haciendo un trazado de líneas paralelas, con la inclinación que yo he determinado visualmente en un sentido, para luego trazarlas en el sentido opuesto. Entonces, claro, voy definiendo en forma gradual cada una de estas piezas que constituyen la forma y determinando la forma. De igual forma voy a hacer nuevamente, porque estoy, insisto, haciendo un estudio analítico, estructural de la forma. Quiero entenderla para poder dibujarla. Si no la entiendo en cada uno de sus componentes, no la puedo dibujar. Entonces estoy trazando mis líneas auxiliares, la relación de la cabeza cuando la veo en posición frontal. Voy a dibujar las alturas totales, voy a dibujar las alturas totales, voy a marcar la disminución para dar a entender el cono, hice el trazado de esta distancia, en esta distancia, marqué el punto de disminución y de ahí el largo total de la pieza, interna o externamente, que se va a ver en el dibujo. Entonces, claro, ahora yo simplemente voy a entrar a definir mi dibujo, dibujo gradual, y de ahí, claro, sigue en una línea rectilínea, pero con la cabeza cerrada. Por lo tanto, previamente, insisto, determiné y hice un boceto con líneas auxiliares muy suaves. Yo ahora estoy acentuando. Tiene un ensanchamiento la forma en este punto. Estas líneas, insisto, yo estoy con líneas auxiliares, líneas auxiliares, líneas auxiliares, líneas auxiliares, líneas auxiliares, 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 auxiliares. Claro, estoy observando el cuerpo y eventualmente estoy definiendo cada uno de sus componentes en la posición y que estoy observando el objeto. Termina en forma curva, pero acá es una sucesión de elementos y termina con las cerdas que por efectos del abatimiento de la forma he determinado la altura perceptual en ese punto. Entonces ahora simplemente estoy trazando rápidamente, porque no voy a definirlo de momento, claro, un comportamiento en base a un eje que son 8 cerdas. Entonces, claro, cuando yo ya tengo definido y entendido parcialmente el comportamiento de la pieza en sentido de sus altos, sus anchos, sus distancias, sus alturas, sus morfologías, claro, puedo empezar a hacer un estudio rápido desde el punto de vista perspectivo. De hecho, hay que hacer un estudio. La verdad es que voy a hacer muchos dibujos, no voy a hacer un dibujo, voy a hacer varios dibujos. Efectivamente, yo para hacer este dibujo, que lo voy a hacer varias veces para que ustedes lo vean, claro, este dibujo tiene una estructura perspectiva en base a dos puntos de fuga. Entonces yo construí efectivamente la caja con líneas muy suaves, líneas que en este caso son convergentes en un PF1, aquí se dirigen a un PF1 con relación a una línea horizonte que está en esta zona superior, que ni siquiera he trazado, porque ya la conozco, y voy a hacer la estructura de la caja completa. Acá voy a posicionar la base del objeto. Aquí está posicionada la base del objeto, que es un cono, por lo tanto
este cuadrado base, se dirigen a un PF2, va hacia un PF2. Claro, aquí estaría la cara, de aquí a este punto estaría la cara si yo construyera el cubo. Pero como dijimos que el objeto en su zona superior presenta una morfología cilíndrica, claro, en su boca, pero tiene un comportamiento cónico, que es el que yo definí previamente, claro. Y dije al mismo tiempo que tenía una zona rectilínea y la otra va en disminución. Entonces, yo en este punto entré, le saqué esta distancia, le saqué esa distancia, le saqué esta distancia, por lo tanto sobre esa distancia voy a construir mi plano en el cual yo podré trazar todas sus líneas si quisiera, al igual que en la zona frontal. Yo tracé o visualizo todo el trazado horizontal, me dirijo al punto de fuga PF1, trazo la línea que va a PF2, PF2, y claro, genero eventualmente la elipse correspondiente a ese plano, la elipse correspondiente a este plano que es mayor. Luego, en otro dibujo les quiero mostrar cómo conecté esta zona frontal. De momento, claro, yo me imagino que visualizan que tenemos un cuerpo cilíndrico que se inserta en un cono. Se lo voy a dibujar. Estas líneas que van a PF2 se están insertando al interior de este rectángulo que está en la zona posterior. Va hacia PF1, pero claro, no las visualizo. Va hacia PF2, ese es el cuerpo interno que se va a conectar a este cilindro. Puedo dibujar y remarcar algunas conexiones. Aquí tenemos la curva que entra y que se proyecta, curva que se va a proyectar porque hay que unir dos elementos geométricos. Si ustedes se fijan de dónde está saliendo esa línea, sale desde la conexión que yo he dibujado completamente. ¿Ya? Dijimos que en la zona superior tiene un corte, por lo tanto primero puedo efectivamente dibujarlo con dirección a los puntos de fuga, determinar cuánto he descendido de ese punto y seccionarlo. Lo voy a seccionar. Determiné el acortamiento de la forma y lo seccioné. Entonces ahora efectivamente tengo la boquilla, que ha sido seccionada. Podríamos dibujar, se los voy a dibujar entero, se los voy a volver a mostrar, yo insisto. Voy a hacer PF1, voy a hacer un PF2. ¿Se fijan? Tengo el rectángulo interno completo con dirección hacia los distintos puntos de fuga, pero después le seccioné la punta. Ahora lo van a entender mejor. ¿Se fijan? Le seccioné la punta, retrocedí este vértice de un rectángulo que está en el eje central de la forma. Lo posicioné en el eje central de la forma y lo conecté. Antes de seguir, quiero salir inmediatamente aquí, porque primero vamos a hacer el estudio ortogonal. Vamos a tratar de dibujar las piezas en forma independiente en perspectiva cónica central, pero vamos a llegar hasta el modelado. Del modelado, fíjense ustedes que este objeto es cilíndrico. ¿Qué significa? Que cuando yo intente modelar, se lo voy a explicar técnicamente. Si nosotros dibujáramos o estuviéramos observando este cuerpo que es cilíndrico, si yo voy a dibujar aquí una semicircunferencia,
Si yo dibujo una semicircunferencia, un diámetro X, y le marco sus radios, y le voy a marcar al menos 3 puntos, voy a marcar al menos 3 puntos, voy a marcar al menos 3 puntos, para que entiendan la disminución. Ya, entonces he marcado este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. Hice un sexto en realidad. Si yo lo viera en forma frontal, ese elemento, y viéramos el cilindro en forma frontal, es para entender la volumetría, a eso me refiero. Y tenemos este cuerpo, ¿qué va a ocurrir? Si el foco de luz le llega en el centro, vamos a tener que esta zona del cilindro está en luz. Pero el máximo, ya insisto, ya me van a entender. El máximo punto de luz va a estar en esta zona. Y después fíjense cómo se va a producir una disminución. Tenemos este rectángulo, disminuye y vuelve a disminuir. Y sin embargo, por efectos del contorno del cilindro, estas distancias son equivalentes. Pero al verlo frontal se produce una disminución. Si yo tengo el foco de luz acá, eso significa que esto va a estar en una sombra total. Acá voy a tener una sombra total porque está más atrás con relación a ti. Acá yo tengo un gris punto medio, un gris punto medio, y después tengo un paso muy gradual, pero en una zona en luz. Entonces vamos a tener un tono 1, un tono 2, un tono 2, un tono 3, un tono 3. ¿Ya? Entonces, claro, cuando están dibujando, entendiendo el comportamiento del cuerpo, claro, yo voy a hacer algo bastante bruto y burdo en este momento para que me lo entiendan. Claro, yo sé que voy a tener que trabajar una gradiente tonal que va hacia el punto de luz y que nuevamente se va hacia la oscuridad. ¿Ya? Entonces pasamos de la sombra a la luz, de la luz a la sombra, en ese sentido. Pero como lo estamos viendo acostado en este caso, claro, tenemos que la luz y la sombra va a tener este comportamiento y se va a dirigir en esa dirección. Y que al mismo tiempo tenemos una cara externa y tenemos una cara interna, que si bien va a tener el mismo comportamiento cilíndrico en su interior, el interior, por el hecho que no está recibiendo directamente la luz, va a ser más oscuro. Vamos a hacerlo. Entonces, en primera instancia, claro, tengo que saber que el cuerpo es cilíndrico, que el cuerpo aquí tiene una curva, y después va recto. Por lo tanto, esta es una superficie en donde los grises van a tener un comportamiento más bien regular. Que tenemos una cara horizontal y que tenemos una cara vertical. Esto es un tono, esto es otro tono. Acá tenemos una multiplicidad de tonos describiendo una forma elíptica externa y una forma elíptica en forma interna. Pero como les digo, yo quiero que hagamos un estudio, por lo tanto ahora voy a tratar de seccionar. De hecho, yo ya seccioné, se los repito. Voy a dibujar la cabeza en forma independiente, voy a dibujar el cuerpo principal en forma independiente para eventualmente llegar al modelado y al tono. Entonces, no como paso 2, sino que yo quiero que finalmente ustedes tengan un estudio, tengan efectivamente un estudio total de la pieza, pero vamos por partes. Entonces, claro, aquí yo hice algunas pruebas. Van a los puntos de fuga, a cada uno de los puntos de fuga, por muy distantes que estén en el horizonte, claro, están muy muy lejos. Entonces, claro, aquí yo dibujé la cabeza, la acosté la cabeza, de hecho lo dibujé para entender la zona posterior de la cabeza, y la dibujé porque fíjense que la cabeza es un cuadrado más un triángulo. Es un cuadrado más un rectángulo. Las cerdas es una proporción con relación al cuadrado, y el triángulo es una relación con el cuadrado y con la cerda. Entonces, claro, inicialmente los puntos de fuga, fíjense, punto de fuga, punto de fuga.
eh, punto de fuga, punto de fuga, punto de fuga. Pero esta zona frontal es una extensión que por efectos del giro de la pieza me quedó en términos frontales, en ese punto. Como digo, esta pieza no está muy bien, si bien pudiera engañar al ojo, la verdad es que no está muy bien, y por eso la volví a repetir. Pero no solamente dibujé lo externo, estoy dibujando lo interno, estoy dibujando cómo se verían los espesores. Aquí dibujé casi una línea paralela, una línea paralela, una línea paralela. Fíjense cómo estas líneas son coincidentes en puntos verticales, y después curvé, no partí haciendo la curva directa. Y después proyecté hacia la zona posterior, proyecté hacia la zona superior. Vean cómo el espesor se repite en forma interna, y claro, esta línea eventualmente que queda interna me está dando cuenta del espesor, me está dando cuenta del espesor, me está dando cuenta del espesor. Pero claro, son internas. ¿Por qué? Porque claro, la zona frontal es vacía, la zona interior es vacía, y aquí presenta un cierre, por supuesto. Después, claro, después es como que yo hubiera acostado la pieza sin las cerdas, la voy a dibujar sin las cerdas, porque estoy tratando de entender la cabeza, entender esa cabeza. Fíjense como aquí me giré, y literalmente me giré, y trabajé las líneas básicamente paralelas, pero luego las prolongué. La prolongué para sacar esta zona, este triángulo de base. Pero claro, ¿a dónde está la perspectiva? Dirán ustedes. Claro, la base yo partí haciendo básicamente, lo voy a dibujar aquí, partí dibujando la base del objeto. Y la base del objeto es una forma rectangular. Es una forma rectangular que voy a ir modificando para darle sus curvaturas, sus anchos, sus centros, trazar sus centros. Y claro, yo partí desde esa base. Luego tracé y le di la curvatura, y tracé y le di la curvatura para definir esa base. Y después, claro, ese plano que está en la base, que responde a la perspectiva cónica oblicua, como yo ahora voy a proyectar con el ángulo de 30 grados para ascender un ángulo de 30 grados, que es lo que habíamos dicho anteriormente, y después hice el trazado del rectángulo, pero sobre una base que se presenta inclinada. Es una base inclinada, y que, insisto, no evité ningún elemento auxiliar que me hubiera permitido girar y construir el objeto en base a todas sus componentes lineales estructurales. Y claro, cuando ya tuve el objeto más bien definido, es que yo puedo entrar a hacer la demarcación de la forma y decir efectivamente, este es el cuerpo. Repito, no lo hice visualmente, lo hice estructurando esa forma, definiendo esa forma, construyendo la forma, en definitiva, construyendo la forma. Fíjense acá, acá hice exactamente lo mismo, lo hice bastante más definido para que ustedes efectivamente pudieran ver cómo este elemento que va al punto de fuga, se conecta en el centro del plano de ese cono que está en ese elemento posterior. Fíjense cómo construí inicialmente el rectángulo, construí el cubo, le hice la disminución, tracé las elipses y eventualmente hice el cono, porque es un cono, o sea, tiene una disminución. Continué el eje, y en ese eje fíjense cómo hice la conexión. Ahí está la conexión
con relación al centro que nos quedó en esa zona, hice la conexión. Está dibujada la conexión. Yo no veo la conexión, no la veo, no está, no existe porque es una cáscara. Pero yo tengo que conectarla para que coincidan los elementos en forma correcta, se visualicen en forma correcta. Y esto continúa en esta zona, continúa en esa zona, y en otro dibujo verán cómo acá se produce también, por efectos de que se fusiona el cubo con esta punta. Déjenme dibujarles el total ahí. Claro, ahí llegaría, si esto fuera un rectangular, pero claro, esa última zona es la que yo determiné que le seccioné, porque claro, esa pieza de la aspiradora presenta un calado en ese punto. Ya, entonces esto, insisto, es para que entiendan que yo cada uno de estos dibujos, en unos, claro, ustedes verán ahí en la cámara mejor que otros, ¿en qué sentido? Por ejemplo, acá yo simplemente les acentué todo porque yo quiero ver que efectivamente, y no es que yo quiera ver, es que cuando uno dibuja, cuando uno hace el dibujo, cuando está dibujando, aunque uno quisiera llegar a un hiperrealismo de la forma, claro, uno parte por unas líneas auxiliares muy suaves y que prácticamente son imperceptibles al ojo. No quiere decir que no estén. Siempre se hace la conexión y todas las conexiones. Y con todo el trazado lineal. Tengo otro vamos a hacer varios más, pero claro, insisto, tengo que pasar de el estudio ortogonal de la pieza, intentos de desarrollo perpéctico, comprensión desde el punto de vista del comportamiento de la luz y la sombra en una forma cilíndrica, y que puedo hacer varios. Piensen ustedes que aquí yo tengo, esto va retrocediendo, pero ahí hay una curva. Entonces, claro, después vuelvo a lo anterior. ¿Cómo hago para que se visualice esa curva? Entendiendo de partida, yo hago el movimiento en el espacio y claro, yo necesito que este punto haga esa curva. Entonces, cuando yo veo una zona de luz, cuando la veo en sombra, lo más probable es que este punto va a quedar en sombra. Ese punto va a quedar en sombra y se va a dirigir hacia la luz. Y se mantiene constante porque es plano, no es curvo. Entonces va de la sombra a la luz. Tenemos, y les vuelvo a repetir, voy a tener un punto de luz en la zona superior y tengo que hacer este comportamiento cilíndrico. Por lo tanto, voy a tener un comportamiento cilíndrico y que va a llegar a la máxima luz y después nuevamente va a retroceder. Entonces, claro, tengo que hacer el movimiento, además de separarlo por cara. O sea, esta cara horizontal y la vertical van a sufrir una alteración de tono, como dijimos anteriormente. Aquí lo he hecho, es una práctica que también está muy acentuado, fue una práctica errónea incluso, pero la hice para explicarle cómo nosotros aquí tenemos un comportamiento de un plástico. El plástico si bien tiene un semibrillo, nosotros pudiéramos tener metales que tienen un comportamiento de un alto contraste. Tenemos plásticos que son semibrillo, donde los cortes entre la luz, la media tinta y la sombra van a ser más blandos, hasta los cuerpos opacos, como esta superficie, por ejemplo, la taza, varios, fíjense en esto, que es opaco, y al ser opaco va con una gradiente continua, una gradiente tonal continua. ¿Ya? Entonces, cuando yo dibujé esta pieza con toda su estructura, véanla, ahí está. Claro, yo antes de empezar a modelar o a pintar, simplemente, claro, yo visualicé y marqué ciertos trazados lineales focalizando hacia el punto de fuga. Estas líneas van al punto de fuga. La luz va a comportarse sobre el cuerpo dirigiéndose al punto de fuga. Porque se está yendo
o distribuyéndose a lo largo del objeto. Entonces, claro, yo trazo líneas guía, tanto externamente como internamente, para guiarme y poder generar estos seccionamientos cilíndricos de la forma, y que eventualmente, claro, bajan, y al bajar, claro, después vuelven a continuar, baja y vuelve a continuar. Fíjense cómo el exterior, esto es más bien metálico por el alto contraste, el corte que se produce, no es un plástico. Simplemente yo quería aquí mostrarles de qué forma ustedes pueden controlar la luz y sombra en una cara exterior que tiene obviamente mayor luz que la zona interior. Entonces el mismo comportamiento que va a estar desfasado en el interior, esta línea no es que continúe, lo más probable es que yo genere un corte y la desplace, claro, tiene una tonalidad base que cubre. Voy generando el seccionamiento entre uno y otro, pero al mismo tiempo voy después cubriendo la zona. Si yo trabajara este tono igual a este tono, o este tono igual a este que es vertical y este es horizontal, claro, se va a producir una anulación del volumen. Si yo no genero el seccionamiento de tono entre este punto y este punto, se anula el volumen. Si yo no produzco, fíjense, esta zona luz y esta zona parte con un punto en sombra. Aquí hay una variante de sombra simplemente, y lo que está permitiéndote seccionar esta zona que es más bien cilíndrica con esta disminución hacia un elemento plano. Entonces siempre tienen que estar jugando con un alto contraste, contrastar un plano con otro, un plano con otro, un plano con otro. Ya, entonces ahora, claro, esto, como les digo, lo hice bastante duro, bastante rígido, cosa de que ustedes lograran visualizar y entender la estructura de la pieza. Porque finalmente nosotros vamos a hacer, o intentar hacer, para que no se angustien. De hecho, vamos a pasar del estudio ortogonal al estudio perspectivo de sus distintas partes, para finalmente ustedes pueden quedarse y trabajar solamente un segmento del objeto. Entonces yo obviamente voy a trabajar un elemento más simple, para que no se extienda, porque si hiciera algún elemento muy complejo, me tardaría bastante en la representación del cuerpo. Voy a trazar líneas auxiliares, insisto, que me permitan dar cuenta de este cambio de comportamiento del objeto. Recuerden que tiene una zona que es un cuadrado, es un cuadrado, es un cuadrado, que está en perspectiva, va a los puntos de fuga, va al punto de fuga, va al punto de fuga, pero en la zona inferior tiene un crecimiento de la forma. Estoy haciendo un trazado que lo partí muy suave, lo estoy ligeramente acentuando un poco en estos momentos, y después lo voy a ir acentuando un poco más, o voy a empezar a modelar esta forma. Ya, ¿para qué hice esta zona inferior? Con este corte, con ese corte que está en ese punto. Porque claro, dijimos que el objeto, si yo apoyara esa cabeza, aquí voy a tener la curvatura, y si bien va a estar apoyado no está apoyado, la verdad, o sí está apoyado. No, aquí efectivamente el objeto subiría. Acuérdense que presenta una inclinación, y a nosotros nos interesa dibujar la inclinación del cuerpo. La inclinación del cuerpo. Después se los muestro para que lo entiendan a qué me estoy refiriendo. Pero, insisto, están muy suaves todas las líneas internas. Va a ocurrir lo mismo, voy a seguir seccionando, y estoy haciendo el trazado de las líneas que son convergentes en un punto de fuga, o son convergentes en el otro punto de fuga.
otro punto de fuga. ¿Ya? No quiero acentuarlas más porque quiero llegar a un mayor manejo del modelado. Claro, aquí tiene una saliente el objeto y luego se produce un elemento que es vertical. Llega a este punto, aquí se produce un quiebre en la forma, viene el levantamiento y va en sentido vertical. Va a ocurrir más atrás en la perspectiva exactamente lo mismo en la zona posterior. Aquí tengo un elemento vertical. Ya. Estamos. Claro, esta es una cara que está es una cara que está en diagonal. Es una cara que está en diagonal. Y baja, pero baja desde este punto, desde su base. Baja desde su base. Va a bajar desde su base. Se viene aquí. Esto llega acá, por ejemplo. Llega a ese punto. Inclinado. Y claro, aquí cometí un error torpe. Claro, esto llega aquí. No importa porque, insisto, aquí hay un vacío. Aquí el cuerpo es cilíndrico. Estoy dibujando esta pieza en esa posición. En esa posición con respecto a mí. Estoy dibujando esa pieza con respecto a mí. Voy a dibujar la base. Aquí tiene un espesor la pieza. Tiene un espesor la pieza que es donde se van a apoyar las cerdas. Aquí tenemos un espesor donde se apoyan las cerdas. Aquí ya si tengo que entrar a corregir, lo haré, por si acaso. De hecho, esto está muy grande. Entonces lo voy a corregir, sí, efectivamente. Lo voy a borrar aquí. Acuérdense, hice un pequeño ajuste. Esto entra un poco y da un espesor de base, que es donde, insisto, vamos a construir las cerdas. Aquí estoy yendo al punto de fuga, voy a hacer un trazado inicialmente rectilíneo, pero claro, yo sé que es curvo y que es curvo en ese punto. Estructuré la base, simplemente la base. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a sacar una altura de las cerdas, los voy a llevar a la perspectiva. Lo mismo acá, voy a llevar una altura a la perspectiva, pero claro, voy a situar inicialmente la cantidad de cerdas con relación a un eje central de su forma que sube en una diagonal. Entonces, claro, voy a primero trazar las elipses que están en este punto. Estoy trazando las elipses, que insisto, yo las conté por si acaso, y las desplazo hacia la zona, llevando desde el punto de fuga hacia atrás, punto de fuga hacia atrás, punto de fuga hacia atrás, punto de fuga hacia atrás. Entonces, claro, me he dado una línea auxiliar base, voy a hacer lo mismo estableciendo una línea vertical en el punto eje de la elipse que he trazado en la base, muy suave, vuelvo a repetir. Y claro, ahora, como las cerdas presentan un crecimiento, voy a hacer las cerdas rápidamente, pero están colocadas en la posición que le corresponden con relación a su base y con el eje que yo determiné. Voy a esta zona y dibujo la cerda. No sé si no alcanzan a percibir, pero yo tracé las líneas de
eje de donde estoy trazando estas elipses. De hecho, no voy a acentuar más, ya tengo claridad del objeto, por lo tanto, como les dije, y de hecho no debía haber intensificado tanto esas líneas. Yo quería mostrárselas a ustedes, porque la idea es que, claro, voy a empezar a modelar y les pido disculpas, este no es el papel adecuado para modelar, ni siquiera con grafito, es un papel de hoja carta o es un bond muy delgado, no tiene el gramaje, no tiene la textura, pero claro, estamos con la imposibilidad de comprar un papel que se adecue más. Tenemos que hacer lo que podamos de momento hasta que se nos abra el comercio, el COVID nos tiene paralizado. Entonces, claro, insisto, voy a empezar a modelar y seccionando los planos en base a un achurado rápido, o sea, porque tengo líneas auxiliares en sus zonas medias. Voy a partir por tonos muy claros. Recuerden, aquí tenemos una curvatura, pero claro, es un interior que tengo que separar del exterior. eh, pero estoy partiendo suavemente. En este punto recuerden que hay que dibujarle un pivote. Aquí hay un pivote de la pieza interna. Aquí tengo que producir un pivote que también está en la conexión interna en esta cara. Y voy a empezar, insisto, a hacer un achurado inicialmente rápido, lentamente cada vez más controlado, hasta llegar a una superficie prácticamente lisa. Tomen el lápiz desde atrás.
Como yo tengo un buen rato más acá, eh, lo voy a dejar hasta ahí. Eh, Solo quería mostrarles que efectivamente esto no consiste en aumentar presión. Si ustedes se dieron cuenta, el proceso es lento porque estoy simplemente superponiendo capas de trama. Voy girando, voy rotando, voy atravesando líneas con un trazo bastante rápido y gradualmente voy empezando a establecer la diferencia entre los distintos tonos. Tengo que lograr efectivamente un contraste. No presionen el lápiz. Si ustedes presionan el lápiz, van a saturar en forma inmediata la superficie. ¿A qué me refiero? A que no va a oscurecer más. Recuerden al mismo tiempo que estamos trabajando con grafito. Yo tengo aquí un grafito muy duro. En lo posible ustedes trabajen con un grafito 2B y si quieren lograr más negro, van trabajando con grafitos más blandos, un 4B, un 6B, un 8B. Tampoco es la superficie de papel adecuada para que yo logre controlar con mayor regularidad los valores de grises. ¿Por qué razón? Porque claro, tengo un papel bond, el papel bond tiene un gramaje que no me permite trabajar más variantes porque no tiene grano, es excesivamente liso y muy suave. Si el papel fuera más grueso, si el papel tuviéramos con un Heller, con un Fabriano, con un Guarro, eh, claro, podría controlar mejor el valor tonal y claro, sería un resultado más óptimo. Cuando yo hago una línea, eso significa que el tono va a comenzar desde ese punto y se va a comenzar a abrir. Finalmente, el cambio tiene que producirse por un cambio tonal. El cambio del tono entre una cara y otra es el que me permite seccionar y definir los planos. Entonces, como les digo, de momento, como yo podría estar una hora más aquí tratando de modelar y llegar a un ajuste de los tonos, por aquí ya empezamos en esta zona, ciertamente donde ya está el espesor, están los contrastes, los espesores, donde tenemos un foco de luz. Finalmente aquí sí ustedes van a poder usar la goma. ¿La goma en qué sentido? ¿La goma para qué la voy a utilizar? La goma la voy a usar para sacar luces, luces en el dibujo, si tuviera una goma. Yo no tengo goma tampoco, entonces no estoy bastante limitado en términos de materiales, pero no importa, como les digo, no se trata de llegar tampoco a un hiperrealismo. No, ustedes como dibujantes, no, como diseñadores gráficos, es una herramienta de dibujo y aquí estamos tratando de desarrollar una capacidad de visualización volumétrica, constructiva y claro, sacar ideas. Finalmente esa es la intencionalidad de su dibujo. No se asusten tampoco, yo insisto, les he repetido mucho que efectivamente en ustedes esto es una herramienta de proyección de ideas, a no ser que claro les guste mucho el dibujo y practicando bastante con materiales adecuados, claro, podemos llegar a resultados infinitamente superiores, pero de momento, como les digo, este dibujo en sí se los voy a dejar hasta ahí nomás. A lo mejor yo después lo sigo trabajando y después se los muestro para que vean un resultado. De hecho, piensen que las cerdas son, en la pieza que nosotros estamos dibujando es totalmente oscura. Y de momento tengo unas cerdas que serían prácticamente un cepillo de dientes, porque están blancas. Y claro, tengo que darle un tono. Y seguir regularizando y seguir contrastando y generando las distintas variantes por superposición. Piensen que a veces yo incluso paso sobre el dibujo completo y es porque quiero hacer retroceder la forma. Entonces, como insisto, muchas gracias y
Nos vemos, ahí va, lo seguiré dibujando. Nos vemos en la próxima sesión, en la próxima oportunidad. De momento yo necesito descanso también. Muchas gracias, hasta pronto.